No se nota ahí. A ver, espérame. Todavía no se ve, Caro. Solamente la pantalla de Zoom. No se ve la presentación todavía. Ah, caray. Si puede cerrar esta página para que no le estorbe. Este es su correo, no se ve todavía su presentación. ¿Todavía no ves mi presentación? No, se ve solamente lo que está usted viendo en internet. No, caray, qué raro, porque está... ¿Puede cerrar sus navegadores, por favor? Sí, cómo no. Gracias. O si puede, por favor, dejar de compartir para que vuelva a iniciar. ¿Ya la estás viendo, Caro? No se ve aún, es su correo el que se ve. ¿Podría cerrar podría cerrar compartir la pantalla para que vuelva a iniciar? Por favor. A ver. Deje de compartir para que podamos empezar de nuevo. Oye, yo no estoy compartiendo. Si puede dejar de compartir, es más fácil. Por favor. Aparentemente dice aquí, you are viewing mirror screen. A ver. Ok, ya dejó de compartir. Ahora, ¿puede volver a buscar su presentación, por favor? Ok. Ahí está ya. Ok, gracias. Ya la ves, ¿verdad? Ya ves mi presentación, ¿verdad, Caro? Ya está, adelante. Perfecto. Bueno, disculpen este accidente. Muy buenas tardes a todos a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Hoy vamos a iniciar con Italia, es decir, hoy vamos a empezar con Roma. Italia es un país de una vastedad y de una riqueza turística como pocos países en el mundo. Entonces, no queremos apresurarlo, ni queremos fragmentarlo, ni mutilarlo. Mientras tengamos esta pandemia, podemos disponer del tiempo para poder seguir viajando a través del Zoom y de este medio. Bueno, vamos a empezar con Italia. Bueno, este es el Perseo, no se encuentra en Roma y hoy nos vamos a concentrar básicamente en Roma, pero lo puse porque es un símbolo de Italia tan bello. Es el Perseo de Benvenuto Cellini, que se encuentra precisamente en la Plaza de la Señoría en Florencia. Les voy a contar una anécdota. Ahorita que están viendo estas piedras, en una ocasión, estando en esta ciudad que se llama Lepsis Magna, en Libia, cuando entonces se podía visitar Libia, hubo un
abogado, un abogado relativamente culto, y no era un fanático de la cultura, ¿no? Era un hombre de buen humor, simpático, y de repente, cuando estábamos subiendo al camión para teníamos que salir desde Trípoli, la capital de Libia, hasta Lepsis Magna. Era un trayecto largo de varias horas por la costa, a través del desierto, y de repente el licenciado hace una pregunta, más bien ya cuando estábamos llegando, vemos ya el letrero de Lepsis Magna y dice el licenciado, y que aquí también vamos a ver piedras. En el grupo iba una profesora de un pueblo, el pueblo de Balsas, Guerrero, que está a la orilla del río Balsas, y es un pueblo, en aquel tiempo era uno de los pueblos más rabones, yo creo que del hemisferio occidental. Era un micropueblo ahí, una aldea pegada al río, y ella era maestra precisamente de esa escuela, y se voltea con el licenciado y le dice, ¿cómo eres ignorante? Tú que hablas de las leyes y de todo esto, ¿no sabes que estas piedras es parte de tu educación, de tu pasado, de tu historia? Tú eres parte de la energía que creó estas piedras. Entonces, y se llevaban bien entre ellos, por eso se atrevió a decirle que no fuera ignorante. Dice, me apenas licenciado, con esos comentarios te debería de dar vergüenza. Entonces el otro en broma, me acuerdo que se acercó a esta máscara y entonces la empezó a acariciar y le dio un beso y le dice, así está bien. La maestra se llamaba Angelita. Le dice, así está bien, Angelita, y en cada rato, cada vez que veíamos ruinas, a cualquier piedra que veía, a una columna, a este trozo de piedra, llegaba y la acariciaba, y le daba un beso y se volteaba a ver a Angelita. Y realmente el legado de Roma es impresionante. Cuando viajamos por Europa o alrededor de Europa, por todos lados nos estamos tropezando con esta herencia eh, eterna de este pueblo que cimbró, que cambió al mundo, de este imperio que vivió, bueno, si contamos el imperio romano de Oriente y el de Occidente, estamos hablando de más de 2000 años. Permítanme un segundo y callar a los perros. Te pido un favor, Patricio. Cierras la ventana y la cortina porque amortiguo. Muchas gracias. Entonces, les decía, es tal la herencia que nos ha dejado Roma y Grecia, por supuesto, que no hay forma de medirla. Todavía vivimos bajo el efecto de Roma, todavía podríamos decir que nuestra civilización es básicamente grecorromana. Con todos los avances de la ciencia, de la tecnología actual, sus cimientos siguen siendo estas piedras desperdigadas por el mundo. Y bueno, ya que estamos en Lepsis Magna, les muestro rápidamente unos trozos de esta ciudad que está a la orilla del Mediterráneo, eh, rumbo a Egipto, sobre Libia. Es una ciudad impresionante, una de las
más importantes ciudades romanas de toda la costa del Mediterráneo. Este es el teatro romano, no como lo conocí yo cuando íbamos con el licenciado y Angelita. Entonces era una ruina el pobre teatro. Ahora está restaurado. Al fondo se ve el Mediterráneo. Él es Septimio Severo. Él nació precisamente en Lepsis Magna y se encargó mucho de crear monumentos, arcos, avenidas, calzadas, restaurar teatros, etcétera, para la ciudad natal. Y simplemente haciendo rápidamente un mapa de estos límites del Imperio Romano, del norte de África, saltamos, ¿no? Cruzamos toda Europa, cruzamos toda Inglaterra y llegamos al norte de Inglaterra, a esta muralla que se llama la muralla de Adriano. Está ya muy cerca de Escocia y son los límites septentrionales del Imperio Romano. Y hacia el oeste, en Alemania, aquí tenemos en la ciudad de Treveris esta ruina, este edificio que se llama la Porta Nigra, también una reliquia romana. Y en el Cáucaso tenemos estas ruinas romanas. En Georgia, exactamente, esto no es Georgia, perdón, esto es Armenia, frente al monte Ararat, también una reliquia romana. En el desierto de Siria tenemos esta ciudad, la ciudad de Palmira, que espero que todavía exista, porque he tenido noticias de que todos estos fundamentalistas islámicos han hecho destrozo y medio, y entre los destrozos parece ser que uno de sus objetivos fue esta maravillosa ciudad de Palmira, de la reina Zenobia. Y aquí nos vamos de Palmira al Teatro Romano de Gémila, en Argelia. En el otro extremo del norte de África, de, donde vimos a Lepsis Magna, del otro extremo, ya en Argelia, está precisamente la ciudad de Gémila, y hay otra ciudad que se llama Timgad. Estoy viendo que entre nuestras invitadas está Ingrid Lask. Nada más permítanme una indiscreción. Aquí creo que por un pelo meten a la cárcel a los papás de Ingrid. Hubo un problema, les robaron, o no me acuerdo exactamente la historia, sus documentos, y tuvieron un problemón precisamente en Argelia. No sé si hayan tenido la oportunidad de ver Gémila, que es una de las más evocadoras ciudades romanas. Y cerrando este círculo, llegamos a España, al occidente de España, a Extremadura, y aquí estamos en la ciudad de Mérida. Todo este territorio romano, del cual en la actualidad quedan estas memorias, estas reliquias, y que últimamente aún los pueblos, salvo ciertos pueblos islámicos que quieren destruir todo, pero pueblos que nunca le dieron importancia a su pasado romano, están cuidando, están restaurando estas reliquias, porque es como eh, limpiar tu apellido, tu más remoto apellido. Es como, ¿qué les podría decir? Revitalizar
en nuestro DNA civilizado, porque todo esto es un germen de civilización. Aquí el hombre aprendió tantas cosas, a pensar, a escribir, a viajar, a muchas cosas. Y bueno, nos despedimos de la ciudad de Mérida. Aquí tenemos todo lo que es el ámbito del Imperio Romano, alrededor del Mediterráneo. El mar Mediterráneo precisamente se llama Mediterráneo porque está en medio de la tierra. La tierra era Roma. El resto era barbarie, pero tierra era Roma. Si todo el mundo civilizado estaba eh, ceñido por estos límites de esta maravillosa civilización. Y bueno, pues su germen, Roma, se sembró en una península, en una pequeña península, si la vemos en comparación a otras penínsulas en el mundo, en esta pequeña península para dejar, um, para dejar aquí el germen de no una, sino muchas civilizaciones. Aquí surgió el Renacimiento, aquí surgió el Barroco, aquí surgieron tantas cosas. Entonces, por eso les digo, Italia va a merecer un poquito más de nuestra atención. Bueno, aquí les muestro uno de los héroes, de los grandes formadores del Imperio Romano, el que precisamente terminó con la amenaza más importante que tenía Roma en el Mediterráneo, que era Cartago. Él es Escipión el africano, quien derrotó en la Segunda Guerra Púnica precisamente a, a Aníbal, y ahí se detuvo el progreso de los cartagineses, y en ese momento se convirtió Roma prácticamente en la dueña del Mediterráneo. Él es el gran héroe, Escipión el africano. Noten que todas estas estatuas son fieles retratos a los modelos. Los romanos, a diferencia de los griegos, no idealizaban los rostros. Grecia siempre fue eh, una adoradora de la belleza en su mayor pureza y, ¿qué les puedo decir? Pureza y ideal. Roma no. Roma hacía los retratos de su gente tal como eran. Ocasionalmente, cuando definitivamente no les quedaba de otra, adornaban un poco, ya que el modelo ha de haber sido abominable, pero aún en ciertos casos llegaron a retratarlos tal como eran. Pero Escipión no era mal tipo, era un general inteligente, se le nota que era un hombre inteligente. Qué maravilla de retrato, ¿no? Que se puede ver la inteligencia a través de este retrato. Él es precisamente Julio César, se ve más inteligente Escipión el africano. Este fue quien, podemos decir, Julio, el fundador de lo que es la Roma imperial, aunque en su tiempo todavía Roma no era imperio. Cuando muere Julio César, después de una pugna de poderes, es cuando Augusto funda el imperio. Él es Augusto. Augusto, su nombre era Octavio u Octaviano. Él se anexa el nombre de Octaviano César Augusto.
y bueno, él fue el que consolidó y el que hizo las leyes que le permitieron a Roma aguantar 400 años todavía, con algunos grandes emperadores, pero con unos emperadores que eran verdaderamente desastrosos. Precisamente después de Augusto hay una serie de emperadores que milagrosamente no acabaron con el imperio, gracias a las instituciones que había sabiamente instalado precisamente Augusto y anteriormente Julio César. Aquí tenemos precisamente el palacio de Augusto a un lado del Foro Romano en la colina del Palatino. Es una restauración del Palacio de Augusto. Y este es el Foro Romano, que era el centro de toda la actividad pública, política de Roma, religiosa. Todo lo que tenía que suceder sucedía precisamente en este recinto, que en la actualidad, desgraciadamente, ya no se visita. Una buena visita al Foro Romano requiere de dos cosas. Primero, estar enterados un poco de la historia, de el por qué las cosas, ¿no? El por qué, quién era quién. Porque si les dicen, esto lo construyó Trajano y esto lo construyó Antonino Pío, etcétera, no les dice nada. O si les dicen, este es el templo de Júpiter y este es el templo de Saturno y este es el templo de las Vestales, y no se sabe quiénes eran las Vestales, carece de sentido hacer una visita al foro. A lo que voy es esto, una visita a Roma, y creo que aquí todos pecamos de esto que voy a criticar, empezando conmigo. Nuestra primera vez, o a veces nuestra segunda o tercera vez, vamos a Roma sin haber abierto ni siquiera el folleto del viaje. De verdad, para poderle sacar el jugo a Roma, hay que pensar meses antes en que tenemos que leer, tenemos que empaparnos con esta Himalaya de historia, que es precisamente la historia de Roma, de la época en que era una república, después cuando de los reyes legendarios, de parte de la mitología, después los césares, sus creencias religiosas, por lo menos superficialmente, y qué es cada uno de estos lugares. Entonces, cuando caminemos, por ejemplo, en el templo de las Vestales o en el templo de Saturno, vamos a entender muchas cosas y vamos a disfrutar al 100 la visita de esta ciudad. Aquí tenemos lo que es el foro de Trajano. Yo he tenido, y es una crítica no mordaz, ¿verdad? Pero así sucede. Yo he tenido clientes que he llegado y me han preguntado, perdón, ¿qué Trajano no era de otra parte, ¿verdad? Es decir, el hecho de ignorar que Trajano fue precisamente el emperador que cuando gobernó el imperio llegó a su mayor extensión. Es importante. Traten ustedes de convencer a sus gentes, a sus clientes, de que lean algo. En la casa del viaje hemos tenido a veces el proyecto, por ejemplo, con el caso concreto de la India,
de darles clases para que se familiaricen con lo que es la historia de la India. Sería maravilloso tener una clases pues, para Roma, para Francia, para todo. Es imposible, es demasiado. Hay demasiados clientes que van a demasiados lugares. Y a veces este es un trabajo que tiene que hacer pues cada quien. Aquí tenemos precisamente, hablando de Trajano, la columna de Trajano. La columna de Trajano, todo lo que está aquí tallado, que se ve aquí en un acercamiento, este relieve, es la historia precisamente de la guerra contra los dacios. Hablamos de los dacios cuando hablamos de Rumania, del rey de Cébalo, que fue una de las campañas más difíciles para Trajano. Trajano realmente fue una hazaña lo que logró al derrotar finalmente a los dacios y al incorporar todo lo que era la región de Dacia, la Dacia, o esa parte de Rumania actual, que fue cuando latinizó a Rumania, fue una hazaña, porque se defendieron verdaderamente como hienas. Fue todo una victoria. Y después aquí está la estatua de Trajano, y siguiendo esta eh, moda que en el siglo segundo de nuestra era, en el año de 117, que es cuando muere precisamente Trajano, bueno, pues era entendible, era parte de la moda de los Césares, adornar y cantar sus victorias. De hecho, sigue siendo, pero cuando Napoleón Bonaparte manda hacer una columna similar, igual con un relieve en espiral, con los cañones de la batalla de Austerlitz, que los mandó fundir, y él se manda a hacer una estatua para coronar la columna que está en la Place Vendôme, vestido a la usanza de un César. Ahí sí como que dice uno, caray, como que yo pensaba que Napoleón era, pues si no más inteligente, porque era un hombre muy inteligente, por lo menos menos ególatra, ¿no? Qué cosa tan absurda. En fin, aquí tenemos, todo el mundo lo conoce, los hemos visto en fotos, el Teatro Flavio. Este es el Coliseo Romano, donde se llevaron a cabo muchas peleas de gladiadores. A veces se habla de que aquí arrojaban a los cristianos y se los comían los leones. Hay versiones que dicen que no, que en el auditorio Flavio, en el anfiteatro Flavio, no hubo sacrificios de cristianos. Y esto es para que lo vean cómo era por abajo. Todavía en ciertas ocasiones se cubre con una especie de tarima toda esta serie de canales que hay abajo, que era el subsuelo del anfiteatro Flavio, y que era, pues, digamos, todo el entarimado, la tramoya para los espectáculos que se llevaban a cabo en el famoso circo romano, básicamente de gladiadores. Aquí tenemos el emperador, me salté los emperadores, este era Tiberio. Después de Augusto, que fue un gran emperador, hay que reconocer la grandeza de Augusto, llega Tiberio, que fue un hombre muy neurótico, muy enfermo emocionalmente. Incluso ya al final de su vida se retiró, se escondió. Era un hombre además muy perverso.
sexualmente era perverso, y no me refiero a las perversiones usuales de aquella época, digamos el bisexualismo, etcétera, que era bastante común en la Roma antigua. No, había actos de pederastia y crueldad eh, por parte de Tiberio. Era un hombre de mentalidad bastante retorcida, y le siguió otro más retorcido todavía, que fue Calígula, que yo creo que en toda la historia del Imperio Romano ha sido el más enfermo de todos. Un hombre nefasto que fue asesinado 4 años después de que empezó su gobierno, y se sabía, se habla de precisamente de que Tiberio sabía la clase de monstruo a quien estaba heredándole el imperio, pero pues lo había adoptado como hijo. Calígula muere y es reemplazado, el que entra es Claudio. A Claudio lo escogieron, ¿qué les puedo decir? Era como, pues no hay otro. Era, cojeaba, tartamudeaba, dicen que incluso babeaba, tenía una serie de impedimentos, eh, que no era precisamente el prototipo de lo que puede ser un emperador de Roma. Era un hombre muy preparado, muy culto, un profundo historiador, era un hombre justo y fue uno de los mejores emperadores. Eh, Sus gobiernos fueron muy acertados. En lo único que no tuvo mucha suerte fue en sus esposas. Una de ellas es la campeona del adulterio, que fue la famosa Mesalina, pero él como emperador era un hombre de mucha valía. Y fíjense en el retrato, en esta escultura. Eh, si vemos, esta es Calígula, hay algo de una intensidad totalmente neurótica en su expresión. No es un hombre que se ve que esté en paz ni en un equilibrio interno. En cambio, este es un hombre que se nota, es un ser equilibrado. Él es Claudio, es un ser equilibrado, un ser pensante, y les repito, fue un gran emperador, sucedido por otro de los peores, que fue Nerón, que también murió asesinado. Con Nerón termina la dinastía Julio-Claudia, y después vienen estos emperadores, eh, es Galba, Otón y Vitelio. Entre los tres no duraron un año. E incluso los retratos, pues no son, fuera de él, este pobre de verdad, si lo retrataron así como era, con razón no duró ni un año. Lo mismo con Vitelio. Pero después de Vitelio entró otro emperador que fue muy equilibrado y que hizo grandes cosas por el imperio, que fue Vespasiano. Nos saltamos a algunos emperadores, y este es Trajano. Trajano fue un gran emperador, un gran guerrero, un gran militar. Bajo su reinado, fíjense, él inaugura una secuencia de 4 emperadores, que es concretamente Trajano, Adriano,
después viene Antonino Pío y Marco Aurelio. Entre los cuatro gobiernan Roma durante más o menos 80 años y es la época de oro del Imperio Romano. Establecieron orden, el imperio creció, se enriqueció, sobre todo el que lo llevó a su máxima extensión fue precisamente Trajano, y el que lo administró y se dedicó a viajar por todas partes del imperio, deteniendo rebeliones, etcétera, fue precisamente Adriano. Después viene Antonino Pío, que fue un emperador muy equilibrado, muy pacífico, y concluye esta dinastía de grandes emperadores precisamente con el emperador filósofo Marco Aurelio. Este es un retrato de Marco Aurelio que se encuentra en una estatua ecuestre que antiguamente estaba en la plaza del Campidoglio, ahora está en un museo, precisamente para protegerla de la intemperie. Y en el Campidoglio, que fue un diseño de Miguel Ángel, esta plaza, pusieron una copia, una réplica de la estatua ecuestre, de esta magnífica estatua ecuestre, que es una de las gemas de Roma. Vean nada más qué belleza de plaza. El diseño de la plaza, toda la arquitectura, es de Miguel Ángel Buonarroti y esta es la estatua original de Marco Aurelio. Aquí tenemos al emperador Caracalla, que era temperamental, geniudo, berrinchudo. Aquí tenemos a Diocleciano. Podemos decir que es el último de los grandes emperadores. Diocleciano divide el imperio en dos partes. El imperio no es el de Oriente y el de Occidente como posteriormente se hizo, pero hizo una división más o menos a la altura de Rumania, y cada parte estaba gobernada por dos, el que era el máximo emperador y digamos, el César. Posteriormente, el último de los emperadores célebres es Constantino, Constantino el Grande. Con él el imperio se cristianiza. Aquí el arte romano empieza, todavía es un retrato, pero ya pierde esa finura, esa perfección en el arte de retratar, de la escultura. Los últimos grandes retratos que existen en Roma fueron los que se encontraron en Egipto, en el Fayum, las tumbas del Fayum, que guardaban al estilo egipcio romanos, los embalsamaban y les hacían un retrato encima de la momia. Y son estupendos retratos. Bueno, esto es parte de el retrato de la tetrarquía, es decir, de los cuatro tetrarcas o de los cuatro emperadores durante el tiempo de Diocleciano. Aquí lo tienen. Y bueno, vamos a hacer un paseo de Roma. Aquí tienen lo que le llaman la Plaza de España,
ahorita está llena de gente, deben de ver, bueno, ahora yo me imagino que ahora está bastante vacía, pero en verano ya es imposible esta plaza. Tenemos en un templo de era un templo del emperador Adriano y la cámara, no es Cámara de Diputados, pero es una Cámara de los Comunes, perdón, la Cámara de los Comunes, pero está construida sobre un templo de Adriano. Y hablando de Adriano, este es su tumba, es el Castello de San Angelo. Este puente está cruzando el Tíber. Este Castello de San Angelo era fue una prisión durante el siglo X, fines del XVIII, principios del XIX, y precisamente este es escenario de la ópera Tosca. Era, digamos, el palacio desde donde gobernaba Roma el barón de Scarpia, el malo de la ópera. Y aquí tenemos unas de las 4 basílicas de Roma, las más importantes basílicas. Esta es la de San Pablo Extramuros porque está fuera de lo que eran las antiguas murallas de la ciudad de Roma. Esta todavía sigue el plano de una antigua basílica romana. Si todavía no tiene el plano en cruz de los templos cristianos, y la característica de este es que están todos los retratos de los papas a lo largo de toda la historia, aquí en estos medallones, arriba de la arcada, ¿los pueden ver? Siempre me preguntan que cuántos faltan. Ya quedan muy pocos porque la leyenda dice que cuando se llene el último, va a ser el fin del mundo. Esta es la que le llaman la archibasílica de San Juan de Letrán. Su plano interior también es muy parecido al de San Pablo Extramuros, y esta es la basílica de Santa María la Mayor. Esas son las 4 grandes basílicas. Obviamente con la basílica de San Pedro. Aquí tenemos la basílica de San Pedro vista desde la avenida de la Conciliazione, rematada con esta formidable, impresionante cúpula de Miguel Ángel. Miguel Ángel no diseñó toda la basílica, únicamente el diseño de la cúpula es de él. Hubo varios arquitectos involucrados en el plano de la Basílica de San Pedro. Vean nada más qué cosa tan extraordinaria de emplazamiento. Aquí en el centro hay un obelisco traído de Egipto. Egipto provió de obeliscos a Londres, a París, a Nueva York, a Roma, y aquí en el centro de la Plaza de San Pedro, en medio de esta impresionante columnata diseñada por el arquitecto, escultor, pintor, hombre de mundo, disoluto, mujeriego, etcétera, Gian Lorenzo Bernini.
es un concepto, es decir, está la basílica y se le ocurre a Bernini abrir estos brazos inmensos, como dando una bienvenida, como no quiero caer en este lugar común tan detestable de que Roma nos da la bienvenida con los brazos abiertos, ¿verdad? Pero la verdad es que es colosal. Cuando entra uno en esta plaza y se detienen aquí, dicen, pero ¿qué es esto? Es una de las plazas más apabullantes del mundo. Se eriza la piel cuando estuvo aquí en el centro. Esta es la vía de la conciliación. Acá tienen el Tíber. Aquí está el Castelo de San Angelo. Vienen por la vía de la conciliación. No sé si todavía, pero muchas de estas locales eran tiendas donde vendían todo tipo de souvenirs, inclusive bendiciones papales, donde les mandaban poner su propio nombre, bolsas con bolsas con eh, les ponían ¿ya? Bolsas con rosarios, con una gruesa de rosarios, ya benditos, entrecomillado, en fin, todo este comercio religioso, había muchas tienditas de estas, no sé si sigan. La inmensa plaza, este es el interior de la Basílica de San Pedro, y ya estamos aquí precisamente en el esplendor de la época del barroco. Es decir, durante, ¿qué les puedo decir? Después del esplendor de la época romana y todos estos monumentos extraordinarios, llega la Edad Media, Roma cae en el deterioro más abyecto, más triste. Muchos de los templos, de los edificios, son convertidos, sobre todo lo que era de mármol, estatuas, columnas, eran convertidos o en piedras para construcción o en cal, también para la construcción de viviendas. La ciudad de Roma se convierte en un tremendo basurero. Ahí sí se convierte en un montón de piedras sin sentido. Y el olor de Roma, dicen muchos viajeros, que era de verdad insoportable. Era una cloaca aquella ciudad y no empieza a limpiarse eso, sino el Papa Inocencio III hace mucho por empezar a restaurar Roma y después vienen los papas del Renacimiento, de la Rovere, etcétera, el famoso Julio II, ¿no? El Papa Borgia contribuye mucho a la limpieza de Roma y finalmente como que prácticamente de estarse hundiendo en el lodazal de la podredumbre, Roma se rescata, el Renacimiento toma posesión de Roma y finalmente, cuando concluye el Renacimiento, vuelve la ciudad de Roma a adquirir su grandeza precisamente a través del barroco. Si hay alguna ciudad en el mundo donde el barroco llega a su máximo esplendor, es precisamente Roma. Los arquitectos más audaces, empezando en ciertos detalles de Miguel Ángel,
Miguel Ángel es un precursor del Renacimiento hacia el Barroco. Después viene Borromini. Borromini ya es totalmente barroco. Y finalmente, el que es el arquitecto del barroco, que no tiene límites, es precisamente Gian Lorenzo Bernini. Y llegan a crear templos. Pues nada más déjenme terminar de pasarles estos piezas que están en el Museo del Vaticano y que ya cada día la gente visita menos, porque de hecho en la visita del Vaticano, en la mayor parte de los tours, es una visita opcional y ya a veces entran nada más para ver la Capilla Sixtina, que permítanme decirles, si la vuelven a poner en la plaza de la, donde estaba el monumento de la Revolución, vayan a ver ahí, porque es exacta, es idéntica. Entrar a la Capilla Sixtina en verano en Roma es la muerte. Primero porque hay que estarse moviendo continuamente, son muchedumbres y ya es asfixiante estar ahí, no se aprecia bien. Parece ser que están implementando la posibilidad de darle un aire acondicionado muy eficaz para que sea factible ver la capilla sin estarse asfixiando. Lo mismo en las estanzas de Rafael, que la que verdaderamente vale la pena es la Escuela de Atenas, pero lo que ya nadie visita es precisamente el museo que está en el patio del Belvedere, donde está esta extraordinaria escultura griega que es el Laoconte. Laoconte fue castigado, pues no se sabe si por Atenea o por eh, Poseidón, porque él era totalmente pro Apolo, pro troyanos, y el caso es que lo castigan y le mandan unas serpientes para que se coman a sus hijos. Y aquí está la lucha de los hijos y del mismo Laoconte tratando de defender a los hijos. Es quizá la pieza griega más expresiva, porque los griegos siempre eran tranquilos, era todo serenidad, pero aquí sí se nota la desesperación, el horror, ¿verdad?, de estar siendo atacados. Vean nada más esta expresión de Laocontes, genial, es extraordinaria. Nada más por ver esto vale la pena entrar al patio de Belvedere. Y bueno, por ver el Apolo de Belvedere, que es una de las piezas griegas más notables. Y tenemos la Escuela de Atenas, es una pintura de Rafael. Personalmente yo nunca he sido muy pro Rafael. Hay cosas de él que reconozco su maestría, pero por alguna razón no me, no me mueven. Pero esta escuela de Atenas es todo un tratado de pintura, un tratado de dibujo. Cada uno de estos personajes está hecho con una genialidad, con eh, con un dominio del arte del dibujo que entiende uno por qué Rafael es Rafael. Se supone que este es Aristóteles, se supone que este es Sócrates. Sócrates aparentemente es un retrato de Leonardo da Vinci. Y en fin, están aquí los diferentes filósofos de la escuela de Atenas. Se dice que él es Rafael, es un autorretrato de Rafael. Rafael era un hombre muy guapo, asediado por las
iba a decir algo que suena muy irreverente, asediado por las vírgenes, me refiero a las vírgenes que pintaba, es decir, las modelos que servían para pintar sus vírgenes. No me vayan a malinterpretar. Y esto es en la escuela de Atenas, que con que visiten esto vale la pena lo que vean de Rafael. Es una obra maestra. Y bueno, aquí tienen este portento de techo, ¿verdad? Que es el techo de la Capilla Sixtina. Es una de las obras pictóricas más geniales, más impresionantes que ha realizado el ser humano a lo largo de su historia. Y hay piezas en esta, por ejemplo, ciertas expresiones de Dios creando el mundo, o de Dios, este Dios creando a Adán, esta creación de Adán, que es ya emblemática, y muchos de los profetas, de las sibilas, cada pieza de estas es en sí una obra de un supremo talento que únicamente un monstruo como Miguel Ángel pudo haber logrado. De verdad es portentoso, genial. No hay palabras de cómo describir esto. Lástima de que haya tanta gente. Y iba a decir eh, algo muy poco afortunado. No creo que el coronavirus reduzca la cantidad de gente que vaya a partir del año entrante a visitar esta Capilla Sixtina. Por eso les digo, rectificando mi majadería, espero que vuelvan a instalarlo aquí en México, porque esto es para verse una y otra vez. Como las grandes obras de arte, no es de que ya lo vi y ya, hay que verla una y otra vez. Es como las grandes obras de música. Vamos, uno escucha una sinfonía, la séptima de Beethoven, por decir. No es ya la oí y ya, hay que oírla y escucharla otra vez. Y de repente empieza uno a descubrir nuevos acordes, los chelos que murmuran atrás de los violines, etcétera. Y cada vez que uno escucha o que uno toca estas grandes obras del arte universal, sea pintura, sea literatura, sea música, sea escultura, nos revelan algo nuevo, nos enriquecen en una nueva forma. Y es que también nosotros vamos siendo diferentes, vamos creciendo. Y aquí está el juicio final ya restaurado. Es una etapa de Miguel Ángel en la que sus anatomías maravillosas del techo ya caen en cierta exageración, entran en esa etapa llamada el manierismo, porque ya son demasiado corpulentas, demasiado, ya es como un exceso de carne, y sin embargo es prodigioso todo el concepto del juicio final. Todos los santos, todo este juego de santos, las almas que están cayendo al infierno, sobre todo lo que es el infierno. Algo ha de haber sabido Miguel Ángel del infierno porque es donde mejor se explaya. Por ejemplo, este Caronte azotando con el remo a todos los condenados que van en la barca y cómo están cayendo como un racimo de cuerpos condenados, ¿verdad? Al infierno es extraordinario. Hay un movimiento, una fuerza
que es como una explosión en esta obra. Y bueno, estamos tocando a Miguel Ángel y vemos una de sus obras más sublimes, que es precisamente La Pietà. Es quizá la primera de sus obras perfectas. Al hablar de perfección, eh, esto es porque muchas veces se critica a Miguel Ángel, por ejemplo, con el David de, de Florencia, se le critica que si las manos están más grandes que la cabeza, que vamos, son detalles de una insignificancia. No me refiero a la perfección anatómica de sus figuras. Para eso se pintaban solo los griegos. Al decir perfección es el manejo de los pliegues, de la ropa, de los músculos, las expresiones de sus rostros. Y sobre todo la emoción que irradian estas figuras de Miguel Ángel. Hay dos grandes escultores en el barroco italiano que alcanzan esta fuerza. Miguel Ángel Buonarroti y Gian Lorenzo Bernini. Vean esta cara preciosa. Miguel Ángel nunca fue, ¿qué les puedo decir? Un gran retratista de mujeres. Sus hombres siempre eran más la musculatura, el físico en el masculino, él siempre se expresó mejor, pero tiene, por ejemplo, esta Virgen es de una belleza, de una, ¿qué les puedo decir? De una serenidad dentro de toda esta tristeza que emana, es única. Y hablando de furia y de tormenta, ¿no? Aquí está el Moisés a punto de arrojar las tablas de la ley, indignado al ver a su pueblo bailoteando en torno a un becerro de oro. Ve nada más esta ira. Es una ira bíblica la que está expresando aquí el Moisés. Es otra de las grandes obras del maestro florentino, el terrible Miguel Ángel. Bueno, terminando de ver el Vaticano, aquí está en las tumbas del Vaticano, podemos ver enterrados muchos de los papas. Hay quien se interesa por ir a ver alguna tumba de algún papa en especial. Normalmente esto nunca se visita. Aquí tienen el puente. Bueno, obviamente uh, la cúpula de Miguel Ángel y este puente, ay Dios, es el puente, no es el puente de Villa Borghese. En fin, se me barrió el puente, es uno de los puentes más importantes sobre el Tíber. Otra de las obeliscos que se trajeron los romanos de Egipto. Y llegamos a Bernini. Aquí tienen la fuente de los 4 ríos, que es un diseño de Gian Lorenzo Bernini. Aquí lo tienen. No, la fuente de Trevi, hubo un diseño original de Lorenzo Bernini. No es el diseño de él el que se plasmó en estas figuras. Hay detalles que después
se tomaron del diseño original de Bernini para concluir esta fuente, la fuente de Trevi, donde si arrojan una moneda, se les garantiza que regresan a Roma. Y aquí tienen en los jardines precisamente de Villa Borghese, este es el templo de Esculapio. Y bueno, si me está oyendo Ingrid, nada más, perdonen que la mencione, pero el papá de Ingrid, si él hubiera podido ponerle una bomba a este monumento, lo hubiera hecho encantado. Es el monumento de Víctor Manuel, el controvertido monumento a Víctor Manuel II. Qué diferencia, ¿no?, de emplazamiento con el Campidoglio de Miguel Ángel. Bueno, aquí tienen el panteón de Marcus Agripa, que realmente quien lo terminó fue Adriano. Es lo más notable de esto es la cúpula. Es la cúpula más grande que se había construido hasta el momento, con el óculo aquí en medio para que entre la luz. En la actualidad, panteón no quiere decir lugar de entierro, aunque aquí esté enterrado Rafael. Panteón para los romanos era el sitio donde se reunían los dioses. Aquí lo tienen. Y este es el jardín del palacio de Doria Pamphili. Este nunca se visita, lo cual es una tristeza, porque tiene unas obras, tanto pintura como escultura, extraordinarias. Es un palacio barroco, típicamente barroco, ya con estos techos a los que se les da relieve y sobre los que se abre estos techos especialmente diseñados para abrir el recinto y darle una infinitud, digamos, hacia el cielo. Y ahí está esta pintura, que miren, nada más por ver este retrato, vale la pena visitar la galería de Doria Pamphili. Es más, nada más por ver este retrato, vale la pena ir a Roma, vale la pena ir a Europa. Es la obra maestra del retrato realizado por Diego Velázquez, el retrato de Inocencio X. Es un verdadero estruja. Cuando esté uno de pie frente a esta mirada de este papa implacable que destila todo lo que piensa, es impresionante. Vean nada más los brillos de la seda, el gesto. Perdonen mi entusiasmo, pero es la verdad, en mi vida he visto un retrato. He visto muchos y me fascinan. Hace poco vimos unos rusos que son extraordinarios, pero este Papa Inocencio X es este mismo también retratado por Gian Lorenzo Bernini, el otro gigante del barroco. Y lo que les decía, estas iglesias barrocas, que además esto fue muy socorrido por los jesuitas. Esta es la apoteosis de San Ignacio.
Aquí, este que está aquí es San Ignacio, que está siendo transportado en un arrebato místico por ángeles hacia el cielo y abre el techo con una serie de perspectivas construidas en torbellinos de movimiento, de ese movimiento que no se detiene en ningún rincón, típicamente del barroco, que se manifiesta así en la pintura, en la escultura, hasta en la música. Es como un movimiento perpetuo y aquí está entre querubines, ángeles, sobre nubes, San Ignacio hacia la apoteosis. Esta es precisamente la iglesia de Santo Tomás. Y el pintor de esta obra es Andrea de Pozzo. Y aquí tenemos otra iglesia jesuita que se llama el santo nombre del Espíritu Santo, que es lo mismo, es otro techo que se abre y entre estos vértigos de ángeles y este que está aquí, que también es una como catarata de almas que caen al infierno, ¿verdad? Está inmaculado, yéndose hacia el cielo, el santo nombre del Espíritu Santo. Y esta es la iglesia del Gesù, también jesuita. Y este es Gian Lorenzo Bernini, dicen que es un fauno, yo lo dudo, ¿no? Pero esto es el barroco. Todo es movimiento, ya toda esa serenidad inexpresiva ha roto las cadenas para darle cabida y salida al movimiento. En esta pieza que se encuentra en la Galería Farnese, lo podemos ver en esta pareja, es precisamente Dafne y Apolo, la expresión de ella huyendo. Este que es el David, muy distinto al David de Donatello o al David en la próxima sesión, cuando veamos Florencia, vamos a ver el David de Donatello, el de Verrocchio y obviamente el de Miguel Ángel, pero les quería mostrar el David de Bernini, de Gian Lorenzo Bernini, en este momento de ira en que está tomando la onda, haciendo toda la palanca para adquirir la fuerza suficiente y romperle el cráneo a Goliat. Pero vean la expresión, es una maravilla, está vivo. Esta Medusa, que es una maravilla, de Gian Lorenzo Bernini, todo esto está en el Palacio Farnese en Roma. Y bueno, el rapto de Proserpina, que es otra obra extraordinaria. Vean nada más las manos, cómo se hunden en la carne y esta muchacha no es de mármol, es de carne, está materialmente viva. Puede uno sentir
la tersura, la plasticidad de sus músculos, de su cintura. Lo tenemos en más detalle. Vean el dedo, los dedos cómo se hunden. Y bueno, pues para terminar este poema de Gian Lorenzo Bernini, que es el éxtasis de Santa Teresa, en el que ella se encuentra en este rapto erótico de misticismo, le va a clavar la flecha del Espíritu Santo al corazón y ella está totalmente enajenada ya, la mano caída, su, su expresión de éxtasis es muy impresionante. El vuelo de del hábito de la monja, volando. Este se encuentra en la iglesia, es una pequeña iglesia, Santa María de la Victoria, que nunca se visita, lo cual es una tristeza. Ir a Roma y no ver a Santa Teresa es tristísimo. Vean nada más la expresión de la santa. Uno la puede oír el gemido, ¿no? Ese gemido místico, erótico, intenso que viene desde lo más profundo de su ser. Este era el genio del barroco, Gian Lorenzo Bernini. Y se ve que le gustaba pintar éxtasis, porque aquí tenemos el otro éxtasis. Este es el éxtasis de la beata Arnolfini. Veanla también gimiendo, tocándose, ¿verdad? Deteniendo esa ímpetu de su ser en el momento del delirio, del éxtasis, es verdaderamente prodigioso. Bueno, pues con esto terminamos Roma y no terminamos Roma. Hay tanto que se nos queda en el tintero, porque hay tanto que ver, pero pues la siguiente eh, sesión continuamos con Italia. Les agradezco mucho a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Buenas tardes a todos.